Contanos un poco qué significa que Colombia, por primera vez en su historia, tenga un presidente de izquierda que se formó en la educación pública, hizo sus estudios universitarios también allí, y con una historia de vida también muy particular, ¿no? La de Petro. Bueno, en el caso de Gustavo Petro, él sí estudió en colegio público, pero sus estudios universitarios en economía sí los hizo en una universidad Ah, mira. privada aquí en Bogotá que se llama Externado de Colombia. Eh, ¿Qué significa en general? Bueno, yo creo que, y eso ya lo digo a título personal, no a título de la organización que represento, que claramente hay una influencia del Acuerdo de Paz de La Habana en cuanto a una mayor aceptación de lo que tienen que ser los sectores de izquierda, es decir, Colombia por el conflicto armado interno ha tenido una estigmatización más alta para la participación de las personas de izquierda en lo que tiene que ver sobre todo con violencia política. Han sido sectores que han tenido, digamos, casos de exterminio, como ocurrió con el partido político de la Unión Claro. Patriótica. Y a lo largo de los últimos años, bajo el proceso del Acuerdo de Paz de La Habana, y además también un proceso que tal vez podríamos decir que viene también de la misma Constitución de 1991, se ha podido lograr superar cierto nivel de estigmatización, y además hay otros factores sociales también que han llevado a que Colombia por primera vez esté eligiendo a un presidente que viene de sectores de izquierda. Gustavo Petro ya llevaba más de 30 en la vida política en Colombia tras la desmovilización del M-19, el grupo guerrillero del cual él hizo parte Claro. eh, en los años 80. Entonces, digamos que ha sido un proceso largo, y precisamente ahí se ven el paso de los tiempos y el paso de la estigmatización que aún existe. Pero si miramos, por ejemplo, hacia las elecciones de 1990, cuando 3 candidatos fueron asesinados, 2 de ellos de partidos de izquierda, entre esos uno del grupo de Gustavo Petro, a 32 años después está eligiendo al primer presidente de izquierda de Colombia, que si bien sigue existiendo la violencia política y la estigmatización, sí es un cambio, y bueno, parte de ese cambio viene también del cambio de mentalidad y de los procesos de reconciliación que se han estado llevando en el país No, en las últimas décadas. y aparte se dio la particularidad, ¿no? Que fue una elección muy polarizada, porque fueron muy pocos los puntos por los cuales logró obtener la victoria Petro. Cabe mencionar también que, bueno, a mi punto de vista, esto también corre por, por cuestión personal, digamos, lo que estaba en la vereda enfrente, la verdad que era medio paupérrimo también. Bueno, y lo que pasa es que aquí en Era todo un Colombia, personaje, ¿no? digamos, Rodolfo Fernández sí, un personaje, digamos que se podría considerar que las dos opciones que llegaron a segunda vuelta eran opciones que no representaban el uribismo por primera vez en una elección desde el 2002. Ni Uribe ni alguien que estaba apoyando abiertamente el partido de Uribe desde la primera vuelta llegaba a la segunda vuelta presidencial, y en ese sentido también esta elección fue histórica. Sin embargo, la polarización aquí en Colombia ya lleva varios ciclos electorales, y buena parte de esa polarización precisamente también se da alrededor del proceso de paz de La Habana. Las elecciones de 2014 empezaron a mostrar esa polarización entre quienes estaban a favor del acuerdo de paz y quienes no, y en 2018 precisamente el sector que estaba en contra del acuerdo llega al poder y es, precisamente fue, o sea, Iván Duque, que la actual presidente, contra Gustavo Petro, y en ese momento digamos que por cuestiones ideológicas y lo que había pasado con el plebiscito en 2016, Duque logra llegar a la presidencia, y esta vez el sector que representaba a Petro logra precisamente aumentar su caudal electoral tras el gobierno de Duque, y el uribismo pierde poder a nivel regional, y a nivel tanto para las elecciones legislativas en marzo como para las presidenciales. No logran pasar a la segunda vuelta presidencial por primera vez en 20 años, y estamos en esta situación. La polarización, digamos que, como digo, no es nueva, porque hace 4 años estábamos diciendo exactamente lo mismo, que a nivel de polarización tan grande. Lo que pasa obviamente sí es que, o sea, a nivel de polarización de ideas ya estaba ahí, pero no se había transformado en un empate técnico a nivel de encuestas para una segunda vuelta presidencial, porque precisamente buena parte de la incertidumbre que teníamos en este momento, para este fin de semana, perdón, era que el resultado se diera
menos de un punto porcentual o la Claro. diferencia entre los dos candidatos, menos de 2 puntos porcentuales, menos de 200.000 votos, y eso pudiera crear aún más incertidumbre y le quitar legitimidad a la elección. Sin embargo, se superó ese problema, se reconocieron los resultados por parte de todos los actores involucrados y la polarización seguramente seguirá y Petro va a tener una gran oposición desde el Congreso y sectores distintos de la sociedad colombiana y eso ya es algo que tiene que ayudar a resolver el gobierno entrante, el gobierno de Petro y Bueno, también la misma sociedad civil tiene que encargarse de tramitar esa polarización. te saludo Viviana, mi nombre es Matías. Quería hacerte una consulta respecto a esta decisión, digamos, del electorado. ¿A qué crees que se debe que hayan realizado un vuelco a la izquierda después de tanto tiempo Colombia ser gobernado por, así decirlo, por la derecha? Como les comenté, yo creo que buena parte tiene que ver con eh, un, una reducción en la instrumentalización de los sectores de izquierda. En el caso de Bogotá, particularmente, ya Bogotá ha tenido alcaldes de izquierda, Petro fue alcalde de Bogotá, Ujú. precisamente, y buena parte también de este fenómeno se podría entender con lo que tiene que ver con el gobierno mismo de Iván Duque y lo que implicó a nivel de desaprobación popular para el uribismo. El uribismo fue un fenómeno político que cuando Uribe sale del poder tenía 90% de aprobación y hoy precisamente ya no cuentan con ese apoyo Claro. popular y buena parte de ese apoyo se perdió ahorita que ellos volvieron a ser gobierno desde 2018 y varias manifestaciones de ese descontento se dieron a través de los paros que ocurrieron en 2019 y el año pasado también en 2021. Entonces, también eso como que hizo que la gente al participar más de este tipo de mecanismos populares como son los paros y las protestas, además del descontento con las políticas del gobierno de Duque y una menor estigmatización o apertura a los sectores de izquierda, hizo que hoy tengamos ese cambio a nivel ideológico de quienes estén encabezando el ejército. ¿Cuál es, una última, Viviana, y para ir terminando, ¿cuáles son los desafíos que va a tener que enfrentar el gobierno de Petro en Colombia? Bueno, por un lado está todo lo que tiene que ver con las expectativas que se han creado alrededor del gobierno, porque muchos sectores tienen expectativas muy altas. La campaña hizo mucho énfasis en las mujeres y en el rol precisamente que va a jugar la vicepresidenta Francia Márquez en cuanto a la promoción de la igualdad para sectores históricamente excluidos como son las mujeres, los grupos étnicos, aquí en Colombia precisamente ya representando a los afrocolombianos Sí, y también lo que tiene que ver con lo que tendrá que ver con política social en cuanto a trabajo para los jóvenes, educación para los jóvenes, de dónde van a salir los recursos para financiar todas esas políticas, etcétera. Son retos, digamos, de cumplir las expectativas a los electores y por otro lado está ya retos que el país siempre tiene y que es un gran interrogante que es cómo lo va a hacer Petro a nivel de, sobre todo el tema de seguridad, que es un tema que pues aquí en Colombia siempre es importante, más teniendo en cuenta las cifras que tenemos actualmente de aumento de desplazamiento interno, aumento de cultivos ilícitos. Entonces va a ser interesante ver cuál va a ser la respuesta del gobierno de Petro a eso. Y ya a nivel político claramente está el hecho de que van a tener que crear una coalición para poder gobernar en el Congreso y que las reformas que quieren hacer puedan pasar, porque si bien el pacto histórico, la coalición de Gustavo Petro en este momento tiene 20 curules en el Senado y también su mayoría y comparten la mayoría con el Partido Liberal en Cámara de Representantes, no es una mayoría del 50%, es apenas el 20%, y seguramente estarán hacer alianzas con otros partidos políticos de centro y de centro izquierda, y eso obviamente va a ser un desafío cuando hay una idea de que el petrismo es muy radicalizado y también lo que tiene que ver en cuanto a la reconciliación, digamos, del país debido a la polarización y precisamente en el discurso de Petro el día domingo, en la noche y hoy, también sus voceros han hecho mucho énfasis en que quieren hablar con todos los sectores políticos, incluyendo claro, con necesita de los todos sectores que ahora. se van a oponer a su gobierno. Exactamente. Viviana, te agradezco mucho la comunicación, ¿eh? Un saludo a todo el pueblo colombiano y nada, los mejores deseos para esta nueva etapa que arrancan con Petro. Ojalá
que como bien decía vos, tiene muchos desafíos por delante, uno de ellos es la inseguridad también, un fenómeno que se da en muchos países en Latinoamérica también, y nada, una vez por todas, seguramente también tiene que ver mucho también la cuestión de la desigualdad que hay eh, económica y social, ¿no? Entre todos los sectores, eso también influye mucho a la hora del crecimiento y los índices de violencia. Te agradezco mucho la comunicación, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Muy. Bueno, pasaba Viviana Sarmiento, ella es integrante de la misión de observación electoral de Colombia.